Bienvenidos. El objeto de esta presentación no es causar ninguna polémica ni establecer ninguna opinión directa sobre el futuro de las ahora precandidaturas que existen. La intención es informarle a la población qué es lo que la Constitución establece en los artículos 186 y 187 para que luego puedan sacar sus propias conclusiones al momento de emitir el sufragio. El artículo 186 contiene varias de esas prohibiciones. Específicamente y literalmente dice: no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno. Importante es ver que la norma dice que hayan alterado el orden constitucional y por lo tanto automáticamente eso implica un pasado. Es decir, que se regula hoy día una situación del pasado. Con ello, un Ríos Montt, un Serrano Elías y todos los que alteraron el orden constitucional deberían de caer en la prohibición. Un general Mejía Víctores, eh, alguien que haya encabezado algún otro movimiento anterior, también cae en esa prohibición. Una persona que tuvo éxito en alterar el orden constitucional, aunque haya encabezado el movimiento, que no tuvo éxito en alterar el orden constitucional, aunque haya encabezado un movimiento, no caería en la prohibición. Podría haber algún tipo de manifestación, de movimiento que no altera el orden constitucional. Es un movimiento que lo que pretende es derrocar a alguien, pero no alterando el orden constitucional, y eso por lo tanto no está enmarcado dentro de la prohibición. El literal B establece que no podrá optar al cargo de presidente o vicepresidente la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo o el que lo hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Ahí entonces esa prohibición lo que busca es evitar que el actual presidente y el actual vicepresidente, cualquiera que sean, participe como candidato en el periodo siguiente. Esa es la finalidad. Impedía, por ejemplo, que De León Carpio fuera el candidato inmediatamente. No impedía que lo fuera en un futuro, dejar una elección de promedio y fuera luego el candidato en el futuro. Sí cumplía con los requisitos que están en el artículo 187, que es la siguiente prohibición que también vamos a platicar. En el artículo 186, literal C, tenemos la quizás más controversial en este momento. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Entonces, tenemos dos supuestos: parientes del actual presidente y vicepresidente y los parientes de los caudillos y los jefes de un golpe de Estado, que son los que están en la literal A. Los primeros, los parientes del actual presidente y vicepresidente, solo tienen prohibición en el periodo inmediato siguiente al que ellos están en el cargo. Es decir, el, el hijo de un presidente actual no puede ser candidato en la elección que se va a realizar este año, 2011, pero sí pudiera ser el candidato dentro de una elección futura. De esa manera, un Marco Vinicio Cerezo Blandón puede participar porque su padre fue presidente en el año 85, en el año 86, y él no inmediatamente anterior. Ahora, los parientes de caudillos y golpistas, ellos tienen una prohibición de por vida. Así está establecido y tienen esa prohibición. Podrá ser justo, podrá no ser justo, eso es una discusión distinta a lo que realmente establece la Constitución. Los parientes, como lo establece el Código Civil, que es la norma que nos debe servir para determinar quiénes son parientes, la encontramos en el artículo 190. Han estado citando algunos de los entrevistados en los medios artículos distintos al 190, pero es este el que establece el reconocimiento del parentesco. La misma dice que la ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado y el de afinidad dentro del segundo grado, y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes pero no forman grado.
Este es el artículo que nos sirve para entender e interpretar qué quiere decir parientes dentro de los grados de ley. Vamos así entonces a ver gráficamente cómo podemos calcular quién está dentro de la provisión. Imaginemos que el presidente, el actual presidente, es el hijo. Vamos a medir hasta dónde llega el cuarto grado de consanguinidad. Y en este ejemplo vemos que el primer grado lo tiene hacia su padre, el segundo grado es hacia su abuelo, el tercer grado sería hacia su tío, el hermano del padre, y el cuarto grado es hacia su sobrino, al sobrino de su padre, es decir, su primo. Entonces el primo del presidente actual no puede ser candidato a presidente en esta elección. Pudiera ser en la siguiente, pero no pudiera ser en esta. Por afinidad, entonces vamos a ver que si el presidente es hijo, vamos a medir la afinidad definitivamente respecto a su cónyuge. Y entonces vemos así que el cónyuge tiene parentesco de afinidad de primer grado con el padre de su esposo, que es el presidente. Tiene parentesco de segundo grado con el abuelo de su cónyuge, que es el presidente. Es ese el sentido de por qué la norma en el artículo 190 establece que son parientes, pero no forman grado, ya que ellos son la base por la cual se empieza a contar el parentesco por afinidad. Obviamente esto podemos correr las bolitas arriba y el presidente es el pariente por afinidad del padre de su cónyuge y del abuelo de su cónyuge dentro de los grados de ley. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con un hijo del presidente que no es hijo del cónyuge y para efectos de calcular la parentesco con el cónyuge es pariente del cónyuge en primer grado. ¿Cuál es la conclusión entonces? Bien, Suri Ríos es hija de uno de los caudillos y por lo tanto está en el segundo grado de consanguinidad. Ella cae en la literal A, es pariente de la literal A y por lo tanto no podría ser candidata. Obviamente hay ahí un espacio en la interpretación que es la razón por la cual dejaron participar al general Ríos Montt en una elección. Pero la norma es bastante clara. Sandra Torres, por ejemplo, es esposa del presidente actual. Por lo tanto, es pariente dentro de los dos, dentro del segundo grado de consanguinidad. Definitivamente el vocablo dentro tiene que incluir el punto de partida. Y uno es pariente. Y si la misma ley dice son parientes pero no forman grado, está dentro del segundo grado. Yo no veo ninguna discusión y como les digo es simplemente aclararle a la población cuál es el sentido de las normas. Continuamos. El 186 luego dice el que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Esta presentación se está grabando un 15 de marzo. La elección aparentemente es el 11 de septiembre, con lo cual cualquiera de los que hoy día esté en el cargo de ministro no podrá ser candidato. Igual miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos 5 años antes de la fecha de la convocatoria. Contaríamos en el momento que el Tribunal Supremo Electoral haga la convocatoria hacia atrás para determinar esos 5 años. Luego tenemos en el 186 que también no podrán optar a ese cargo los ministros de cualquier religión o culto y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, obviamente, se entiende la razón, y los ministros de cualquier religión o culto puede estar sujeto a interpretación y vean cuál podría ser la interpretación. Todos entendemos que cualquier presbítero católico y de las iglesias estructuradas no puede. Ellos, por la calidad indisoluble del sacramento con el cual son ordenados, no pueden dejar de ser presbíteros dentro de la religión y siguen siendo, por tanto, ministros dentro de la iglesia. Los pastores evangélicos, por otro lado, son los que presentan esa duda, y esa es la duda que está sobre la candidatura o la posible candidatura del doctor Harold Caballeros. ¿Puede un pastor evangélico dejar de serlo porque renunció? Su renuncia se considera temporal y en caso de querer regresar a pastorear su iglesia lo podrá hacer.
Y tenemos el caso que el actual presidente de Guatemala es sacerdote maya, con lo cual no habría podido optar al cargo tampoco en aquel entonces. Entonces, este tema, por los términos ministro de culto de cualquier religión, nos da ese problema. Alguien pudiera decir, por ejemplo, un maestro de yoga, como eso es una religión y él es un maestro, entonces tampoco pudiera hacerlo. Hay que interpretar si es una religión o no es una religión, etc. Pero para mencionar este no es un término lo suficientemente claro. La siguiente prohibición la encontramos en el 187 y se denomina el artículo prohibición de reelección. La persona que haya desempeñado, vean bien lo que dice, la persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretende ejercer será nulo. Entonces la prohibición es a persona que haya desempeñado el cargo en cualquier tiempo. La prohibición obviamente incluye la de optar al mismo. No sería dable que permitan la candidatura y luego no le dejen asumir el cargo si ganara. ¿Quiénes caen en esa prohibición? Pues hay 2 supuestos para la prohibición. Quien haya desempeñado el cargo de presidente por elección popular durante cualquier tiempo y quien lo haya desempeñado por más de 2 años en sustitución del titular. Para no ahondar mucho, veamos quiénes caen en ese primer supuesto. Veamos la lista desde el año 85 que nuestra Constitución está vigente, quiénes son en concreto los que caen en el primer supuesto. Primero, Vinicio Cerezo, Serrano Elías, Álvaro Arzú, Óscar Berché, Alfonso Portillo y Álvaro Colón. Todos ellos fueron electos popularmente y ejercieron la presidencia por elección popular a partir del año 85. Ninguno de ellos puede optar entonces y ejercer el cargo de presidente de nuevo. Tienen esa prohibición absoluta. Luego, en el segundo supuesto, por sustitución de más de 2 años, el único que cabe es el licenciado de León Carpio, que en paz descanse. Él ejerció la presidencia por poco más de 2 años. Entonces es muy claro que la lista, quiénes son los que están ahí incluidos. Se ha dicho es que este es un derecho inherente y demás. Bueno, vean quiénes pueden. No todos los guatemaltecos pueden optar al cargo de presidente. El 185 dice que los requisitos para optar al cargo son ser guatemaltecos de origen, ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Lo que nos quiere decir esto es que realmente ningún derecho es absoluto. En algunos casos está limitado por el mismo derecho de los demás. Yo quiero transitar en una calle, yo no puedo transitar como se me dé la gana, yo tengo que hacer el alto donde corresponde el alto para dejar transitar a alguien más. Él tiene el mismo derecho a transitar que yo, por lo tanto existen esas reglas. No es mi derecho absoluto. Y el otro caso de la limitación a los derechos es porque existen requisitos para el poder ejercer los derechos.